caídas. Entonces hay muchas clases de caídas, hermanos, muchísimas clases. Hay caídas físicas donde probablemente te rompes un pie, te rompes una mano o te rompes la nariz, como le pasó al rey Juan Carlos, o tienes un esguince en el tobillo, o probablemente no te pasó nada, o probablemente también te puedes matar en una caída, ¿verdad? Hoy, hermanos, yo deseo hablar acerca de las caídas espirituales. Hemos visto cristianos que estaban firmes, que le estaban sirviendo al Señor, y luego los vemos caídos espiritualmente, los vemos caídos en vicios, en pecados, en drogas, en alcohol, en discotecas, en mundanalidades. Los vemos también caídos en el orgullo, en la idolatría, o sencillamente los vemos caídos en el sentido de que están apartados de la iglesia, siguiendo una secta, siguiendo una falsa doctrina, o siguiendo a un líder espiritual que está lleno de herejías y de falsas doctrinas, es decir, un falso profeta. La gente caen físicamente y también caen espiritualmente porque tropiezan. Tropiezan en una piedra, tropiezan en un escalón que es más alto que los demás, o tropiezan porque no había luz suficiente y no vieron el obstáculo, y entonces tropezaron y cayeron. Y nosotros sabemos que tenemos que andar a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Esta es la luz verdadera que nos alumbra. Si nosotros nos basamos en lo que dice este libro, entonces no caeremos jamás. El Salmo 119, 105, muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? ¿Quién se lo sabe? Exacto, lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esta es la lámpara que nos alumbra. Y todo lo que no esté de acuerdo con esta lámpara, pues mal, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que andar en la luz de la palabra de Dios. No es en la opinión de este o en la opinión del otro, sino en la palabra de Dios. La única luz verdadera es la palabra de Dios. Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Acompáñenme al Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 45 al 48. San Juan capítulo 12, versículos 45 al 48 dice: el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en ¿qué cosa dice? En tinieblas. Dice que al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Fíjate lo que dice el Señor: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero eso no quiere decir que no hay quien juzgue al que desobedece. Dice la Biblia en el verso 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Y quién va a juzgar al que no recibe la palabra del Señor? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta es la palabra, la ley de Dios. Dios va a juzgar según su palabra. Usted conocía la palabra, usted no entró por la palabra porque era más fácil seguir su propia opinión o seguir su propio camino, pero la palabra es la que va a juzgar a la persona. Y en Mateo capítulo 5, versículo 14, Mateo capítulo 5, versículo 14, veamos lo que dice también la palabra del Señor allí. Dice: vosotros sois la luz del mundo. O sea, primero dice el Señor que Él es la luz. Y luego también dice que nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De manera que cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, que es su palabra, entonces nosotros podemos alumbrar con esa luz, ¿verdad?
es como la luna, ¿verdad? La luna no tiene luz propia, pero hay algunas noches donde la luna resplandece de una forma tan fuerte que parece casi como el sol cuando está nublado, porque la luna recibe la luz del sol y la transmite luego a la tierra. Y así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Como una noche clara, porque recibimos la luz del sol, que es Jesucristo, y nosotros la reflejamos a los demás, y entonces los demás pueden ver. Dice también la palabra, dice, o mejor dicho, nosotros no nos podemos guiar por la luz de nadie, por la luz de ningún hombre, por los consejos de hombre, y mucho menos por consejos de hombres que no se fundamentan en la palabra de Dios. Tenga cuidado, si usted está firme, no se confíe en su propia fuerza, ¿verdad? Porque muchas veces los cristianos se confían en sí mismos, dicen, no, yo sé, yo puedo, yo, y confían en su yo y en su opinión y dejan la palabra de Dios a un lado. Pero la palabra dice que el que está firme, mire que no caiga, es decir, sea prudente. La manera de evitar las caídas es dejándonos guiar por la luz de la palabra de Dios. Si no nos guiamos por la luz de la palabra de Dios, el trompazo que nos vamos a pegar, como el que se lo pegó el rey Juan Carlos, como el que se lo pegó Fidel Castro, el Papa y tantos otros personajes que se han caído físicamente porque no se dieron cuenta. Por ejemplo, Fidel Castro iba caminando y él pensaba que no habían escalones, y sí, había un escalón, y entonces se le produjo un vacío y se pegó un trompazo en el suelo que casi se mata. Hablando en el terreno físico, pero en el terreno espiritual también tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Vea lo que dice 1 de Corintios capítulo 10 versículo 12. 1 de Corintios capítulo 10 versículo 12, dice la escritura allí: así que el que piensa estar firme, ¿qué le dice? Mire que no caiga. No os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea que Dios no va a permitirle al diablo que nos tiente más allá de nuestras fuerzas, sino que el Señor le pone un límite al diablo, como hizo en el caso de Job. Dios le puso un límite y le dijo, vale, puedes destruir sus propiedades, sus hijos, y puedes destruir pues sus ganados y todo lo demás, pero no toque su vida. Entonces Dios le pone límites a Satanás, y él sabe hasta dónde llega nuestra capacidad de resistencia, y él no le permite al diablo que traspase nuestra capacidad de resistencia. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que Dios siempre abre una puerta para nosotros escapar por esa puerta a fin de no caer en la tentación. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Hay miles de tropiezos, hermanos. Hay miles de tropiezos y de dificultades en el camino por el que vamos peregrinando hacia el reino de los cielos. Muchos líderes y gente y grandes hombres de Dios cayeron. Ustedes saben que el primero que cayó fue Satanás, Lucifer, estando en el cielo como un querubín hermoso. Él fue el primero que cayó. Luego, cuando Dios crea a Adán y Eva también caen. Luego cae también la mujer de Lot. También cae Saúl, el que fuera el primer rey de Israel, por su orgullo y por su desobediencia. También cae el gran David, el rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Este también cae por el encanto femenino de una mujer. Judas Iscariote, uno de los que era de los 12 apóstoles del Señor, este también cayó por el amor al dinero. Miles y miles han caído por sus descuidos y por sus pecados. Como dije, Lucifer, Satanás, él fue el primero que cayó. Luego
Él llega a la tierra y hace caer o hace tropezar a Eva. Y Eva, una vez caída, seduce a su marido Adán, y Adán también cae. Luego también cae Caín, porque le tiene celos a su hermano Abel y lo mata. Luego, si seguimos mirando, pues cae Saúl, el que fuera, como dije, el primer rey de Israel, por desobediente. También David cae por la belleza femenina de Betsabé. Sansón cae también por otra mujer llamada Dalila. Judas Iscariote cae por el amor al dinero. Ananías y Zafira también caen por mentir al Espíritu Santo, por ser falsos, por el engaño. Líderes, pastores, sacerdotes, evangelistas, políticos y gente de todas las clases sociales han caído. Han caído por confiarse, han caído por su orgullo, han caído por mentir, han caído por amor al dinero, han caído por amor al mundo, han caído por asuntos sexuales, que eso es por lo que más la gente está cayendo hoy en día, con tanta pornografía que hay en internet. Han caído por la idolatría, han caído por seguir falsos guías, han caído por hipocresías, han caído por tontear con el pecado, han caído por drogas, han caído por las copas, por el tabaco, por la vanidad de tener un cuerpo sexy, un cuerpo del 10 para las mujeres, por la lujuria de los ojos para los hombres. Han caído y siguen cayendo como moscas porque no se cuidan. El que está firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Ande con 4 ojos, tenga mucho cuidado, porque el diablo anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar y a quien hacer tropezar, para que caiga de la misericordia del Señor. Vea lo que dice Proverbios 16, 18. Proverbios, acompáñeme siempre, encuentre los textos de la Biblia y téngalos listos para que cuando yo le dé lectura, pues usted pueda seguir en su Biblia el mensaje de la Escritura. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es, ¿qué cosa? La soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué cosa? La altivez de espíritu. O sea que cuando usted ve una persona altiva de espíritu, soberbia, arrogante, autosuficiente, que se lo sabe todo, pues quiere decir que eso es el preludio para después lo vea usted caído o caída a esa persona. Ya lo dice claro, antes del quebrantamiento es la soberbia, la arrogancia, lo que le pasó a Lucifer. Se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y al final pues ya sabemos dónde terminó. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que, hermanos, lo primero que se ve en una persona antes de que tenga una caída es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la desobediencia, el yo, ese yo prepotente, autosuficiente. También se puede ver la desidia, la indiferencia a lo que Dios dice en su palabra. Y cuando hay desidia, indiferencia a lo que Dios dice en su palabra, eso es soberbia, porque ponemos nuestra opinión por encima de lo que dice Dios. Y eso es soberbia, eso es orgullo. Dios tiene que estar por encima de nuestras opiniones, por encima de nuestros criterios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vamos a ser temerosos de Dios. Y yo desde aquí siempre estoy tratando de meterle el temor de Dios a la gente. ¿Por qué? Pues sencillamente porque constato, porque compruebo y veo que hay mucha gente que van por la vida alegres como si no pasara nada, no tienen temor de Dios, pecan por aquí, pecan por allá y se creen que son salvos, se están engañando a sí mismos. Luego viene la caída. Ustedes saben, hermanos, que tenemos 3 enemigos que nos están poniendo tropiezos para que caigamos. No solamente tenemos un enemigo, tenemos 3 enemigos. El yo, es decir, la carne, es el enemigo más difícil de vencer. Nuestra naturaleza carnal, con su orgullo, con sus instintos, con su atracción a las cosas mundanas. Los ojos de los hombres que quieren mirar y ver aquello que está prohibido. Y la Biblia dice, si tu ojo
te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Fíjense lo radical que es el Señor Jesucristo con el pecado. El mundo nos está invitando, nos está tratando de seducir para que le amemos. El mundo es otro enemigo tremendo, el mundo afuera, los deportes, los negocios, la mundanalidad, la buena vida, todo eso nos está llamando a gritos pelados en la televisión, los anuncios, compra esto, compra aquello, mira esto, mira lo otro, no tienes esto, no tienes aquello. Y el mundo quiere enredarnos, involucrarnos y meternos en deudas para que podamos estar rodeados de tantos artefactos y de tantas cosas que muchas de ellas son innecesarias. Así que el mundo es un enemigo terrible. La carne, el mundo, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 4 al 6. Santiago, capítulo 4, versículos 4 al 6, mira lo que dice. Dice allí, oh almas adúlteras, en signos de admiración, almas adúlteras, porque las almas pueden adulterar, no solamente se adultera o se fornica con este cuerpo físico, sino que también se puede adulterar con el alma, con la parte espiritual del ser humano, yéndonos a adorar a otros dioses, almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo, que es el otro enemigo, la carne y el mundo, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros. ¿No dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Claro que lo dice. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nosotros somos propiedad del Señor. Por tanto, le tenemos que servir a Él, porque no se le puede servir a dos señores. No se le puede servir a Dios y al mundo, a Dios y a la carne, no. Solo al Señor amarás y a Él adorarás. Entonces la amistad con el mundo, cuando uno se enreda en los negocios del mundo y se vuelve loco trabajando y haciendo esto, haciendo lo otro para poseer riquezas, o cuando uno se enreda en deportes, en asuntos y cosas, ya entonces donde está el corazón de la persona, donde está su corazón, allí está en el mundo. Si tu corazón está en el mundo, pues ese es tu Dios, el mundo. Y otro adversario, otro enemigo que tenemos es el diablo. Entonces tenemos la carne, el mundo y el diablo. El diablo en 1 de Pedro 5, 8 al 9, vea lo que dice. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 9, dice la Escritura. ¿Lo encontraron? Amén. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, prudentes, y velad, está con 4 ojos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mira lo que tenemos que hacer con el diablo nosotros. Dice, al cual, verso 9, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, tenemos que plantarle cara al diablo, resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la palabra de Dios. Entonces, si lo resistimos, él tiene que huir, pero tenemos que estar firmes en la fe de la palabra de Dios. Así que este es otro enemigo que pone tropiezos. Este fue el que hizo caer a Adán y Eva. El diablo hizo caer a Adán y Eva. El diablo ha hecho caer a miles y a millones de personas. También las personas mismas pueden poner tropiezo en el camino a los que van caminando hacia el reino de los cielos. Usted, yo, cualquiera de nosotros puede convertirse en un tropiezo.
No solo el diablo, la carne y el mundo. Un cristiano de mal testimonio puede ser un tropiezo. Mateo capítulo 18, versículos 7 al 9. Veamos lo que dice. Mateo 18, versículos 7 al 9. Dice la palabra: ay del mundo por los tropiezos. Claro, el mundo trae tropiezos, el diablo y la carne. Dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos para probar a aquellos que dicen que tienen fe. Pero mira lo que dice: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea que un hombre, una mujer puede ser un tropiezo. Su mal testimonio, su mal ejemplo, su mala actitud puede ser un tropiezo para otros. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. O sea que un hombre, una mujer se puede convertir en un tropiezo con su mal testimonio para otras personas que están dando los primeros pasitos, para un creyente nuevo, por ejemplo, ¿verdad? Que se está tomando las cosas en serio y ve a un creyente de esos que lleva ya 10, 12, 15, 20, 30 años en los caminos del Señor, que hace cosas que no son correctas. Entonces esa persona se puede convertir para un creyente nuevo en un tropiezo. Las tribulaciones de la vida también son o forman parte de los tropiezos. Mateo capítulo 24, versículos 9 al 10, vea lo que dice. Mateo 24, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces las personas mismas pueden poner tropiezo en el camino a los que vamos camino al reino de los cielos. Las tribulaciones, un problema, una circunstancia. Dice la Biblia en ese texto que leímos anteriormente que Dios no va a permitir pruebas superiores a la fuerza que cada uno de nosotros tiene. Entonces todas las pruebas, todas las tribulaciones que vengan a tu vida son pruebas o tribulaciones vencibles, no son invencibles. Tú las puedes vencer, yo las puedo vencer, pero me tengo que armar de firmeza en la palabra de Dios y guiarme por la palabra de Dios, resistir al diablo y él tiene que huir de nosotros. Someteos a Dios, dice la Biblia. Número 1, someteos a Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Ese es el orden de Dios. Cuando usted está sometido a Dios y está dentro de los estatutos y de las leyes del Señor, entonces usted resiste al diablo y al diablo no le queda otra alternativa sino huir. De vosotros huirá. Ahora, si usted no está dentro de la palabra de Dios, dentro del orden de Dios, usted puede brincar y reprender al diablo y decirle, fuera, te reprendo, te echo fuera, demonio, y el diablo se ríe de la persona. Porque el diablo sabe quién es quién. El diablo sabe quién es quién. En una ocasión el diablo saltó sobre unos exorcistas ambulantes que trataron de echarle fuera, y el mismo diablo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y los desnudó y salieron huyendo esos falsos profetas que estaban tratando de echar fuera el demonio. Entonces hay muchas cosas que pueden ser un tropiezo. Estamos hablando de los tropiezos y de las caídas, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 20. Romanos capítulo 14, versículo 20. Vea lo que dice allí, porque hasta la comida, la bebida
también puede ser una manera de tropezar. Romanos capítulo 14, versículo 20, amén. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es decir, que seas un ejemplo, un testimonio claro. Dice, tienes tu fe, verso 22, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y el verso 23, que lo hemos repetido muchísimas veces aquí en este lugar, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice la Biblia que es? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si usted tiene dudas sobre algo, dice, pues no sé, será o no será. Eso, la duda es justo lo contrario de la fe. La fe es seguridad absoluta de que usted está en la verdad. Y la duda es justo lo contrario. La duda es ese sentimiento que usted dice, pues será o no será, estaré correcto o estaré equivocado. Si usted tiene dudas en su corazón sobre si su manera de proceder es correcta o es incorrecta, entonces no mantenga esa duda en el transcurso del tiempo. Usted tiene que aclarar esa duda. Dice un refrán que donde hay duda hay desengaño. ¿Y cómo nos desengañamos cuando tenemos una duda? Pues yendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara. No escuchando lo que dice Manolito, Juanito, Pepito, Antoñito, sino la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra nos saca de las dudas. Y si no sabemos, preguntamos, investigamos, estudiamos. Pero la palabra es la que nos saca de las dudas. La Biblia dice claramente que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, hermanos, si usted tiene una duda teológica, doctrinal, o una duda sobre lo que come, o sobre lo que viste, o sobre lo que está haciendo, si está bien o está mal, usted debe aclarar esa duda. Yo le puedo ayudar en lo que esté a mi alcance. Para eso me tiene el Señor aquí en la iglesia, para ayudarle a la gente que tienen dudas, sacarlo de la duda. Otros me han sacado a mí de la duda, profesores y pastores que yo he tenido, con los cuales he tenido que consultar dudas que yo tenía, y ellos me han dicho, no, mira Santiago, estás equivocado, es por aquí, mira la palabra, la palabra. Y gloria a Dios. También han habido personas que me han confundido, ¿verdad? Porque me han dicho, yo pienso así, yo pienso de esta manera. Pero yo he decidido que no hacerle caso a los pensamientos de hombres, sino a la palabra de Dios. La palabra es la verdad. Así que, si usted duda, como dice el verso 23, el que duda sobre lo que come es condenado. Esto es un principio, el principio de dudar. Si usted duda sobre lo que come, o si usted duda sobre lo que sabe, o si usted duda sobre lo que hace, o si usted duda sobre lo que cree, porque a lo mejor usted cree una cosa y tiene dudas, pero aún así la sigue manteniendo. He visto personas que tienen dudas, pero no quieren sacar sus dudas a la palestra para salir de la duda, sino que quieren mantener la duda. Yo creo que esto es así, y mantienen esa opinión y la mantienen en el transcurso del tiempo, y la Biblia dice que la duda es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir que nosotros tenemos que estar seguro, absolutamente seguro. Si lo que usted cree, si lo que usted predica, si lo que usted piensa, si lo que usted hace está en la palabra de Dios, entonces puede estar confiadamente seguro. Estoy en la roca, estoy en la verdad, estoy en la palabra, no estoy en mis pensamientos o en mis conceptos. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 7 al 13. Primera de Corintios 8, versículos 7 al 13, también viene a enseñar el mismo principio.
Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque hay personas que se toman ciertas libertades y esas libertades que se han tomado se convierten en un tropezadero para las personas que son débiles. Dice el verso 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, que dices que sabes mucho, te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos, a comer de lo sacrificado a los ídolos. El verso 11 dice, y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es decir, que aquí está el mismo principio. Si la comida le es ocasión de caer, pues no comeré carne, suponiendo que, hablando de la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Si mi manera de vestir le es tropiezo a los demás, pues vestiré de una manera que no le sea tropiezo. Si mi manera de hablar le es tropiezo a los demás, pues trataré de moderar mi lenguaje para no ser tropiezo a las demás personas. Entonces, hermano, no hagas ni digas nada en que tu hermano tropiece, en que tu hermano caiga. No hagas tropezar a nadie con tu mala actitud, con tu mal ejemplo. No hagas tropezar a nadie con tu manera de vestir, con lo que hagas, con lo que haces, con lo que comes, con lo que bebes, con lo que dices. ¿Saben, hermanos? Hablando de tropiezos, hasta el mismo Señor Jesucristo y la Biblia es un tropiezo. Y no lo digo yo, lo dice 1 Corintios 1, 22 al 23. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 23, vea lo que dice. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Los judíos siempre estaban, a ver, ¿qué milagro vas a hacer? Haz un milagrito aquí para que nosotros podamos creer en ti. Se lo dicen a Jesucristo. Jesucristo no satisface la curiosidad de la gente. Jesucristo no hace milagros para satisfacer la curiosidad de aquellos. Haz un milagro para creer en ti. Si no haces un milagro, no creemos en ti. Pues no creas en mí. Bienaventurados los que sin ver han creído, dijo el Señor. Entonces dice el verso 22 del capítulo 1 de Corintios, dice, porque los judíos piden señales, milagros, y los griegos buscan sabiduría. Los griegos eran filósofos y querían sabiduría, la ciencia, el conocimiento. Están hoy en día también endiosando la ciencia. Uy, los médicos lo que saben, los médicos lo que hacen, los científicos, la tecnología, los avances tecnológicos, están endiosando a la ciencia. Ese era el espíritu que había en los griegos, endiosar la ciencia. Y en los judíos lo que había era solamente el deseo de ver milagros. Y mira lo que dice el verso 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Cristo crucificado. Dice que para los judíos ciertamente tropezadero. Cristo crucificado. El Mesías crucificado, decían los judíos. No, que va. Eso no nos entra aquí en la cabeza. Y estaba en la Biblia, en el profeta Isaías, y en Zacarías, y en tantos otros pasajes de la Biblia. El Mesías crucificado, tropezaban ahí,
Porque el concepto que ellos tenían del Mesías es que el Mesías sería un dictador grande y poderoso como el rey David, montado en un caballo blanco, con un grupo de soldados valientes detrás de él. Entonces sí, oh sí, este es el Mesías. Pero cuando ven a Jesucristo con una simple túnica, seguido de 12 pescadores de esos de allí del mar de Galilea que no han estudiado teología en la Universidad de Gamaliel en Jerusalén, pues dicen, ¿qué va a ser este el Mesías? Tropezaban. Para los judíos, tropezadero. Cristo crucificado para los judíos es un tropezadero. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Y para los gentiles qué es Cristo crucificado? Una locura. ¿Cómo se te ocurre crucificarte? No, que va, disfruta de la vida, disfruta los 4 días de vida que nos han tocado aquí, pásalo bien, diviértete. Para ellos, hablar del Cristo crucificado es una locura para los gentiles. Entonces, Cristo crucificado para los judíos es un tropezadero, para los gentiles es una locura. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, ya voy terminando, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. 1 de Pedro 2, 6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. La Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Este es Pedro hablando de la piedra del ángulo, diciendo que la piedra del ángulo es el Señor Jesucristo. Piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. El que creyere en Jesucristo crucificado, que para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es una locura, el que creyere en esa piedra, en la piedra del ángulo que es Jesucristo, dice que no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es, ¿cómo es Jesucristo? Precioso, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y piedra de qué dice? ¿Y roca qué? ¿Qué hace? Porque tropiezan ¿dónde? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay personas que tropiezan en la palabra. En lugar de que la palabra se convierta en una roca firme sobre la cual afianzan su fe y afianzan su credo, no. Tropiezan en la palabra, ven algo en la palabra que no les gusta y dicen, que no, eso no, y no lo puedo digerir, y no lo acepto, y no lo recibo, y comienzan a apartarse, y comienzan a tropezar en la palabra. Tropiezan en la palabra, tropiezan en Jesucristo, tropiezan en el mal testimonio que una persona pueda dar. Hay muchísimas clases de tropiezos, y los tropiezos son el elemento en el cual las personas tropiezan y caen. Solamente guardando y poniendo en práctica la totalidad de la palabra de Dios es que podemos caminar por la vida sin tropezar. Repito, solamente poniendo en práctica la totalidad, no el 80 o el 90, 99% de la palabra. Poniendo en práctica la totalidad de la palabra de Dios es que podemos caminar por la vida sin tropezar. Vea lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 21. Proverbios 3, 21. Dice la escritura allí. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, fíjate lo que dice este verso 23, dice, entonces andarás por tu camino, ¿cómo dice? ¿Y qué más? Entonces andarás confiadamente. Yo le doy gracias a Dios porque ando confiadamente. No lo digo para presumir, ni para jactarme, ni para vanagloriarme de esto.
pero les digo que estoy confiado. Cada día mi confianza es más fuerte en Dios y en su palabra. Yo no he confiado en hombre, yo he confiado en Dios y en su palabra. Por eso ando por el camino confiadamente. Y cuando digo una cosa, estoy absolutamente seguro que es verdad, porque no es mía, sino que es de Dios, es de la palabra de Dios. Y tu pie no tropezará. Esto es una garantía que el Señor nos da. Si te guías por mi palabra, no vas a tropezar. Ahora, si te guías por lo que dice Juanito, Manolito o Pepito, te vas a dar un trompazo que te va a hacer sufrir mucho. El verso 24 dice, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño, ¿cómo será? Grato. Uy, duermes como un niño, como un bendito. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Es decir, que el Señor te va a dar tanta fuerza, tanta seguridad, que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. El capítulo 4 y el versículo 12 El capítulo 4 y el versículo 12 de Proverbios también dice, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, ¿qué pasaría? No tropezarás, no tropezarás. ¿Por qué? Porque estás en la palabra, fundado en la palabra. Así que cuando Dios está con nosotros, aquellas personas que nos quieren hacer daño, ellos tropezarán y caerán. Y esto lo he visto yo en mi vida. Y quiero llevarles a dos versículos más para terminar. El Salmo 27 del 1 al 3. Salmo 27 del 1 al 3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo ¿cómo estaré? Confiado, porque estoy en la palabra de Dios. Y termino ya con el último verso de Jeremías capítulo 20, versículo 10. Jeremías capítulo 20, versículos 10 y 11. Bendita sea la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Jeremías capítulo 20, versículo 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, ¿qué pasará con ellos? Tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Qué buena la palabra de Dios. Aleluya. Qué bueno alimentarnos de este libro maravilloso, que es sana doctrina, que es verdad pura y absoluta. Y cuando nosotros ponemos la fe en lo que dice este libro, sin temer lo que diga el hombre, el Señor nos da una fuerza, una seguridad, una confianza tan fuerte que vendrán vientos, opiniones, ataques por aquí y por allá, pero tú te conviertes, cuando estás fundado en la palabra de Dios, te conviertes como en una torre fuerte que vienen contra ti, y aquellos que vienen contra ti se estrellan y tropiezan y se derrumban, pero a ti no te harán daño porque estás en la verdad. El ángel de Jehová, dice la Biblia, acampa alrededor de ¿quién? ¿De todo el mundo? No, solamente de los que le temen, de los que temen a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a lo que Dios dice aquí, ¿verdad? En este libro. Amén.
Bueno, pues este ha sido el mensaje para el día de hoy. Vamos a inclinar.